política ambiental es una política que cubre muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, porque tiene que ver tanto con el acceso a saneamiento y con procurar vivir en lugares, en un entorno donde se respete la naturaleza y las personas tengamos lo mínimo que necesitamos para tener una vida digna. Y eso significa acceso a agua potable, saneamiento, tener una gestión apropiada para los residuos que generamos, respirar aire puro. Y una política ambiental se extiende a nivel territorial y a nivel urbano. A nivel territorial, todo lo que nosotros impactemos en una cuenca, eso va a repercutir aguas abajo de la cuenca. O sea, los fenómenos que estamos viviendo ahora en diferentes puntos del país, por ejemplo, con respecto a las inundaciones, tienen que ver con qué manejo nosotros hacemos de la cuenca. Si bien estamos en un periodo donde tenemos precipitaciones con mucha mayor intensidad que años anteriores, y esto debido al cambio climático, también tenemos nuestras cuencas que han sido modificadas, ya sea por deforestación o por canalizaciones que no han sido correctamente hechas o por haber urbanizado en sitios donde no se debía urbanizar. Y esto también contribuye a que estas inundaciones que estamos sufriendo sean más severas y que van a tener cada vez mayor frecuencia. En cuanto al tema urbano, hoy aproximadamente 60% de la población mundial está viviendo en ciudades y se estima que esto en el futuro va a ser todavía mayor. En América Latina esa proporción es mayor todavía. En Argentina aproximadamente 90-92% de las personas estamos habitando en ciudades. Ser de política ambiental en una ciudad teniendo en cuenta, por ejemplo, todos estos aspectos. Actuar sobre el transporte. O sea, el transporte es un gran emisor de gases de efecto invernadero y además estamos viendo en casi todas las ciudades que se está produciendo un gran congestionamiento y a veces usar un auto particular te demora mucho más tiempo que muchos años atrás. Entonces esa es una política que todas las ciudades están reviendo de cómo planificar una movilidad sustentable, o sea, priorizar el transporte público para desalentar el uso del automóvil particular, facilitar las ciudades para caminar, o sea, para jerarquizar el desplazamiento peatonal, facilitar las ciudades para que se pueda circular en bicicleta de manera segura. O sea, la bicicleta hoy pasa a ser un medio de transporte que se tiene que jerarquizar, no simplemente verlo como un medio de transporte recreativo o para estudiantes, sino que se tiene que jerarquizar como un medio de transporte. Y esa circulación tiene que ser segura. Entonces, una política que intervenga sobre los temas de transporte y movilidad hoy es urgente y vital. Otro tema importante son los residuos. Cómo nosotros gestionamos los residuos que producimos. En primer lugar, tendríamos que cuestionarnos si es necesario generar tanta cantidad de residuos. Ese es el primer punto, pero esto no siempre lo puede resolver una ciudad, sino que esto requiere de políticas a nivel provincial o incluso políticas a nivel nacional, como por ejemplo una ley de envases o una ley de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pero luego el municipio puede hacer una gestión apropiada de los residuos, de manera que la tendencia sea que cada vez se entierre menos basura y que cada vez podamos recuperar más materias y productos que se vuelvan a incorporar al ciclo productivo. Y esto es fundamental, una campaña de educación donde cada uno de nosotros ciudadanos hagamos separación de basura en nuestros domicilios y que después esa basura, por supuesto, se recolecte de manera diferenciada y que estos materiales, en lugar de ser enterrados por años, digamos para siempre, como se venía haciendo hasta ahora, o en el peor de los casos se dejan en basurales a cielo abierto, que se puedan reaprovechar esos materiales. Este concepto de los residuos, que algunas ciudades ya tienen legislaciones con el concepto de basura cero, que la idea es esta, cada vez enterrar menos basura e ir aprovechando todo lo que generamos, tiene una incidencia también en, por ejemplo, las actividades de minería, porque si nosotros toda esta materia prima que extraemos de la naturaleza la ponemos en el ciclo productivo, pero una vez que un producto deja de ser útil y se vuelve a reincorporar al ciclo productivo, quiere decir que estamos haciendo menos presión para extraer
recursos naturales. O sea que una simple gestión de residuos también nos está interpelando sobre un tipo de economía que hoy es lineal para que podamos avanzar a una economía más circular, donde podamos, digamos, volver a utilizar la materia prima que alguna vez sacamos de la naturaleza. Otros aspectos importantes, sobre todo también a nivel cuenca y en las ciudades, es conservar las áreas verdes. O sea, nuestro país lo hemos devastado con el tema bosques, tenemos una ley de bosques, es muy importante que esa ley de bosques se cumpla, y además que se cumpla esa ley de bosques tendríamos que empezar a pensar en planes de restauración de cuencas. Hay muchos sitios que es necesario restaurar la cubierta vegetal y proteger los humedales, o sea, proteger los bosques y proteger los humedales también son dos aspectos importantísimos para adaptarnos al cambio climático. Y las ciudades también han ido perdiendo superficie absorbente. O sea, muchas ciudades que se han ido construyendo edificios donde antes había casas que tenían sus patios con sus árboles, y mucha de esa superficie hoy ha sido impermeabilizada. Entonces, recuperar superficie permeable en la ciudad para que cuando venga una lluvia intensa sea menos el escurrimiento y haya mayor proporción de agua que infiltre, eso también es una medida que puede contribuir a que no colapsen las ciudades. Nosotros tenemos que convivir con un clima que es completamente diferente al que conocimos años atrás. Todo este fenómeno de precipitaciones más intensas, tormentas severas, nos vamos a tener que acostumbrar, eso va a ser así, por lo tanto tenemos que estar preparados para adaptarnos a esta nueva situación. En el tema energético también se puede hacer mucho en ahorro y eficiencia energética, por ejemplo, a la hora de diseñar un barrio de viviendas o habilitar un nuevo edificio, hay que ponerle, digamos, normas estrictas con respecto a ahorro y eficiencia, y esto se puede lograr, ya sea por la orientación, por los materiales de construcción que se utilice, colocando paneles solares, colectores solares, de manera de poder hacer un uso menos intensivo de la energía. Los planos de iluminación en una ciudad, por ejemplo, hoy hay luminarias que son las luminarias LED, que ahorran muchísima energía. Entonces, un plan de ir reemplazando la luminaria en las ciudades por este tipo de tecnología que ahorra mucha energía, esto implica dejar de emitir gases de efecto invernadero. O sea que es muchísimo lo que las ciudades pueden hacer, y hoy tienen un rol protagónico las ciudades en este sentido, tanto de mitigación como de adaptarse al cambio climático. En los últimos años se ha ido incrementando en muchísimos municipios a lo largo del país. Empezar, por ejemplo, con la gestión de separación domiciliaria y avanzar en este sentido. Yo creo que hay muchos municipios que están arrancando y comenzando con esta idea, y esto requiere de dos cosas básicas: de una decisión política de implementar planes en este sentido y también de un acompañamiento de la ciudadanía. Esto es una cosa que se hace de a dos. Hay ciudades que están más avanzadas que otras. Por ejemplo, el caso de la ciudad de Buenos Aires en los últimos años ha avanzado muchísimo en lo que es separación domiciliaria de residuos. Está cambiando el sistema de transporte de manera de que se pueda utilizar más el transporte público en vez del automóvil particular. Ha implementado sistemas de bicicletas públicas. Rosario también está avanzando en ese sentido, es decir, fomentar más el transporte público, desalentar el ingreso del uso del automóvil particular. Ha extendido la red de ciclovías por la ciudad, está implementando ahora un sistema de bicicletas públicas para que cualquiera pueda trasladarse en la ciudad en bicicleta. También se está avanzando en el tema de la separación domiciliaria de residuos. Hay recambio de luminaria por lámparas LED que consumen muchísimo menos energía. Es también complicado comprender las ciudades una vez que ya están construidas, conseguir espacios verdes o organizar las ciudades. Cuando una ciudad está construida es complejo intervenir sobre eso, pero lo importante es que, por ejemplo, a la hora de aprobar una nueva construcción, un nuevo barrio, tener en cuenta si ese
terreno o ese sitio es apropiado para el uso que se quiere dar. O sea, todos los criterios de ordenamiento territorial hoy son fundamentales a tener en cuenta. Tenemos que estudiar muy bien de qué hacemos, en qué lugar, de manera que eso después en el futuro no genere impactos nocivos para las mismas personas que viven ahí, pero también para otros barrios de la ciudad. A veces se hace una intervención en un barrio que puede repercutir negativamente en otro. Entonces, lo importante a la hora de planificar es tener, digamos, todas estas variables sobre la mesa, que sea participativo, o sea, que la comunidad también esté informada de las intervenciones que se van a hacer y que participe. Muchas veces la gente que vive en el lugar realmente sabe bastante más que por ahí los técnicos que con muy buena intención planifican desde un determinado lugar, pero tiene que haber, digamos, como este encuentro de conocimientos del que tiene el técnico con el de la gente que vive en el lugar.